yo les cuento algo, no se van a sorprender, pero no espere que todo el mundo, cuando usted avanza, prospera, logra algo, no espere que todo el mundo se alegre. Va a ver que no se alegran. Esa naturaleza del hombre caído, de la humanidad caída. Saúl, escucha esta palabra que es para ti, de parte del Señor. El plano que el enemigo ha planeado en contra tuya, Dios lo va a usar para catapultarte y volarte más arriba. El plan del diablo, la estrategia del diablo que haya tramado contra ti, la va a usar para su propósito y llevarte más arriba. No hay mal ni agüero contra el pueblo de Dios, dice la Escritura. No hay mal ni agüero contra el pueblo de Dios. Y usted y yo somos pueblo de Dios. Mira, cada que a ti te ataquen, se burlen de ti, se rían de ti, te critiquen, hablen mentiras, cosas que tú no dijiste, alégrese, porque Dios está con usted, porque Dios va a usar todo eso a tu favor, porque Dios te va a levantar en medio de todo eso a su favor. Y sufre el diablo, porque ve que todo lo que hace se le voltea el tiro, se le sale el tiro por la culata. No hay mal ni agüero contra el pueblo de Dios, contra ti, contra mí. Dios ha prometido bendecirte y lo va a hacer. Dios ha prometido un destino para ti y vas a llegar a ese destino. Lo vas a cumplir. Ha hecho todo contra mí. David tenía todos los argumentos que usted y yo a veces encontramos. No, es que ella, él, yo no es ella, es él. Yo no, es él. Y sí, podemos tener razón, podemos tener toda la razón. Usted puede desquitarse y decir, me voy a desquitar, pero no, dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, 1 Samuel 18, verso 20, ¿lo tienen? ¿Lo tienen ya? Dice la palabra del Señor, ya lo tienen ahí, dice la palabra del Señor, vamos a leer la palabra de Dios. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Hay una versión que dice, pero Mical se enamoró de David. Obviamente, si ustedes miran, obviamente no, sino que ustedes miran las características de David en otro pasaje donde da la palabra las características de David, dice que era un muchacho hermoso, dice la Biblia, o sea que era un pelado pinta, un muchacho como llamamos aquí en los países, pinta. Entonces claro, la chica lo vio y se enamoró. Entonces dice que la Biblia que no solo era hermoso, bien pintoso, era la actitud, era guerrero, tocaba el arpa, o sea, el muchacho llamaba la atención, pero tengan en cuenta que era un muchacho que se la pasó todo el tiempo en el anonimato, nadie sabía nada de David, un desconocido, nadie lo conocía. Y Mical le gustó el pelado, le gustó el muchacho, pero Mical es hija de ¿quién? ¿Y Saúl era qué? El rey, o sea, la hija del rey, una de las hijas del rey, se enamoró del pelado. Como decimos acá los paisanos del pelado. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. ¿Por qué lo leo de esa manera? Uy, a Saúl le interesó, se emocionó. ¿Saúl quién era? ¿Qué era de ella? El papá. El papá. Uno por lo general con papá es celoso. Uno dice, ese cabezón, ese orejón que usted consiguió, no consiguió otro más feo, mija. Uno por lo general es más bien celoso. Pero en esta ocasión el papá le gustó, ¿cómo así? Cuando supo que su muchacha le gustó a David, le pareció bien a sus ojos, dijo, como raro, ¿no? Pero lo digo porque uno, insisto, los que somos papá, las mamás, uno como que ninguna le, más que para mi muchacha pelado, para mi muchacho esa pelada, como que ninguna le cuaja. Por eso tiene fama las suegras, ¿no? En especial las suegras, pues. Y le pareció bien la idea, me pareció interesante, algo hay ahí, empiezan a olfatear algo que pasa ahí, porque pasa algo que nos va a sorprender. Ay, a Saúl le pareció bien. Hay otra versión que dice, le gustó, le cayó bien a sus ojos la idea de ella, que a ella le gustara ese pelado. Pero tengan en cuenta que esta Mical, hay unos detalles acá para que tengamos en cuenta. Esta Mical fue la misma que lo despreció tiempo después. ¿Se acuerdan cuándo lo despreció? ¿Cuándo? Cuando lo vio que traía el arca de Dios y se quitó la túnica real y empezó a remolinear y a danzar delante de Dios con todo el pueblo, y ella lo despreció en su corazón. Pero aquí dice que se enamoró, lo amó. Entonces vamos con algunas enseñanzas. Es que muchas veces nos enamoramos de lo que vemos. Ella se enamoró. David, un muchacho que nadie conocía, era un desconocido, pero un día ese pelado se da a conocer,
Dios lo pone en alto, llega el momento de Dios para él. Y ese muchacho se enfrentó a un gigante llamado Goliat, que ningún guerrero del ejército de Saúl lo había tenido las agallas para hacerlo. Y este pelado viene y se enfrenta a ese gigante y lo derriba. Ay, tal vez se enamoró Mical de qué, de la fama. David se hizo famoso, empezó a recorrer el nombre de David por todo lado. La noticia en las redes sociales, en los grupos, en todo lado era: ¿viste ese muchacho lo que hizo? Oiga, y es bonito, y es bien parado. ¿Viste lo que hizo? Era famoso David en ese momento. Era el muchacho más cotizado en ese momento, me imagino yo, para todas las muchachas. Cotizadísimo David. Era cotizado en ese momento, derribó a un gigante, se hizo famoso, recogió fama, se recorrió su nombre por todas las regiones. Si fuera en el día de hoy, se había hecho viral. Se hizo viral David. El video corría por todos lados. Miren lo que hizo ese muchacho, una hazaña. Era famoso. Tal vez ella se enamoró de lo que veía, pero no realmente amaba a David. Y es que a veces nos toca tener cuidado con eso, porque a veces hay quienes se enamoran de lo que ven, lo ven allá al frente, o la ven, o ay, como es que tiene una voz tan hermosa, o mire cómo se ve tocando ese instrumento, o mire cómo cuando está predicando, se enamoran de lo que ven, de los logros de la persona, de él o de ella, de la imagen. Y hoy en día se ve mucho eso. ¿Cuántas muchachas se enamoran porque lo ven por las redes sociales, súper lindo, súper linda, pero se enamoran de eso, lo que ven, pero no de la persona, realmente no la conocen. Pero sigamos con la historia, que no es ahí donde quiero estar. Quiero detenerme hoy. Dice: y le pareció bien a sus ojos. Tengan presente eso. Dice: Saúl dijo: yo se la daré. O sea, el suegro dice: se la voy a dar. Pero aquí viene un detalle, por eso resalto tanto, que es raro que le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo. Ay, ¿no le parece extraño? Se la voy a dar para que le sea lazo, una trampa. Iba a usar a su propia hija como trampa. Dijo: se la voy a dar para que le sea lazo. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a mirar esta historia que más tiene para contarnos el Señor. Dice: para que la mano de los filisteos sea contra él, dijo. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Dejémoslo hasta ahí, amados, y acompáñenme en esta historia, que hay algo que el Señor quiere enseñarnos. David era un muchacho, como les comentaba al inicio, David un muchacho que Dios viene y lo saca del anonimato. Muchacho que nadie conocía, nadie sabía nada de David. Conocemos la historia de David, allá cuidando las ovejas de su padre, allá atrás en el rebaño. Ni siquiera el papá lo tenía en cuenta. Cuando fue el profeta a buscar allá, David estaba por allá atrás. Viene Dios y empieza a levantar a un jovencito como David de la nada, del anonimato, lo empieza a hacer resaltar, porque así es Dios. Cuando nos sentimos en el anonimato, los menos vistos, los menos tenidos en cuenta, viene Dios y es justamente de ahí donde saca lo que Él quiere sacar para usarlo para su gloria. Y entonces David empieza a darse a conocer. El nombre de David empieza a recorrer por diferentes lugares. David empieza a coger fama. Y recuerdan que cuando él derribó al gigante Goliat, Saúl hizo una promesa. Dijo: el que derribe a ese gigante, le daré a mi hija por mujer. ¿Se acuerdan? Libraré a toda su familia de impuestos, a toda su casa. Hizo una promesa. Cuando llegó el día de darle esa hija, porque David derribó al gigante, la promesa era para él. Cuando llegó el día de que Saúl debía entregarle a Merab, su hija, no, ¿saben qué hizo David? Fue y le dijeron: David, Merab, la hija, recuerdo la promesa, dice: ¿quién soy yo? Dice David. Vamos a ver las actitudes de David. Dice: ¿quién soy yo? Mi familia, una familia pobre. No, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Yo para ir a emparentar con el rey. Es que imagínense, era el rey de la nación. El rey, el monarca de toda la nación, de todo el país. Y David acostumbraba ya oliendo a oveja, allá atrás a carnero, los cargaba, olía a pura oveja. Y él como que en la cabeza dice: ¿quién soy yo para ir a emparentar con el rey y llegar a ser su yerno, mi suegro? David se mantenía humilde en medio de todo. La fama, el estrellato, el resaltar, nunca. Vemos un David que usted y yo vamos a ver características de por qué Dios dice: tener un corazón conforme a su voluntad. David nunca se creció. Él dijo: no, ¿quién soy yo para emparentar con el rey?
Él no llegó con la actitud es que todo creído diciendo sí, 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 me la gané. No, no, él dijo, no, ¿quién soy yo para emparentar? Entonces ese día Saúl le dio a Merab, la hija que le iba a entregar a él, se la dio fue a otro hombre. Pero David nunca se enojó. David no se sintió mal. Tal vez usted y yo esperaríamos mal detalle que haga eso conmigo. Pero no, David se mantiene humilde, su corazón guarda su corazón. Por algo dice la Biblia, de todas las cosas guarda tu corazón porque él mana la vida. Y entonces pasan los días, pasa el tiempo, David ahora dirige 1000 de sus hombres, sale y entra, Dios le da victorias, cada que salía a la batalla, Dios lo hacía regresar en victoria y empieza a darse a conocer David delante del pueblo. La gente lo empieza a conocer, lo ven que cada que él sale con el ejército regresa victorioso, cada que sale y entra, hay un versículo que dice, él salía y entraba delante del pueblo, se refiere a eso. Cada que él salía y volvía era victorias, victorias, victorias. Y entonces Saúl empieza a llenarse de celos. Incluso el pasaje que leímos en la escritura ahora dice, el título dice, Saúl siente celos de David. Entonces ese muchacho que empieza a darse a conocer, la mano de Dios está con él, lo empieza a bendecir, lo empieza a sacar en alto. Ay, Saúl no puede con eso. Los celos, la envidia. ¿Lo ha vivido alguna vez? Yo creo que todos, seamos sinceros, todos. En la naturaleza caída del hombre están esas emociones como la envidia. Hay gente que no puede tolerar verte a ti avanzar, crecer. Hay gente que no puede soportar eso. Literal, hay gente que no soporta eso. Y aunque te digan por delante amigas, no sé qué, pero ellos hay cosas que no toleran verte a ti avanzar. Porque hay gente que quiere ver que te quedes con ellos en la mediocridad. Que te quedes con ellos anclado en una vida anclada, que tener ellos y prefieren que te quedes ahí para que seas buen amigo. Pero cuando tú empiezas a avanzar, ellos no soportan eso. Hay gente que no soporta eso, no lo toleran. Cuando el pueblo de Israel estuvo preso, esclavo en Egipto, años y años esclavo. Cuando salió, inmediatamente aparecen los amalecitas a atacarlos por la retaguardia. Cuando el pueblo empezó a avanzar, salió en libertad, aparecen los amalecitas. Es que así es el enemigo. Si alguien quiere verte esclavo, es el diablo el enemigo. Esclavo de ese vicio, esclavo de... Si alguien quiere ver el Señor dijo, viene a destruir, robar, matar y destruir. Y hay gente que no tolera tu crecimiento. David está creciendo, se está dando a conocer, mantiene su corazón humilde, pero ay, Saúl lo mira desde la terraza del palacio y dice, este no va a ser rey, este no va a ser rey. Y empieza a ver cómo le pone el tropiezo a David, y un tropiezo tan fuerte que quería matarlo, una envidia, mira hasta dónde llega la envidia, los celos, a matarlo. Un David que no le había hecho nada, que no le hizo nada, y él quería matarlo. ¿Por qué surge ese sentimiento? David hizo algo contra él, no hizo nada. ¿Por qué? Yo diría, pero ¿por qué te hice a vos? ¿Qué hice contra ti? ¿Por qué te coges conmigo? Y entonces resulta que David está viviendo esa situación. Saúl siente celos de él y busca cómo matarlo. En una ocasión lo tuvo al frente, dice la Biblia, y le tiró una lanza mientras David estaba tocando el arpa, y cuando David tocaba el arpa allá en el palacio, ese espíritu que atormentaba a Saúl se iba y Saúl sentía paz. Y el pago que le da a Saúl es que cogió una lanza en un momentico que él estaba tocando y le dijo, lo van a clavar contra la pared. ¡Pum! Miren esa calidad de líder que tenía. Y David esquivó 2 veces la lanza y huyó. Pero uno nunca ve a David atacando a su líder. Lo respetó, lo cuidó todo el tiempo. Él honró el manto que había sobre él. Entonces, ¿por qué le tenía envidia? Porque Saúl quería acabar con él. Iglesia, hay gente que no tolera, tenemos que entender eso, verte crecer, verte prosperar, verte avanzar. Cuando surge esa envidia, que los amigos te empiezan a atacar, el bullying, a hacerte no sé qué, y tú dices, pero sin razón, yo no hice nada. ¿Qué le hice yo? ¿Por qué sientes que todos están como contra ti, como con ese sentimiento en contra tuya? Alégrate, porque es que están viendo que hay algo en ti que ellos no pueden, no quieren, no tienen, y eso no lo soportan. Alégrese. ¿Usted ha sentido que la gente en vez de lo ataca, que la gente como que envidia, celos? Alégrese, porque es que están viendo en usted algo que ellos no toleran. Están viendo que tú estás creciendo, que tú estás para algo más, que tú tienes algo que es mucho más grande, y ellos no toleran eso. Ellos quisieran que te quedes ahí con ellos en la mediocridad. Ellos quisieran que te quedes ahí anclado con ellos en el tiempo. Entonces alégrese. Ha sentido que lo atacan, la envidia, los celos, dele gloria a Dios, dígale Señor gracias, porque están viendo
tu obra y tu mano en mí. Ellos notan. El diablo, el enemigo sabe el propósito de Dios en cada vida. Ellos no pueden tolerar eso. Recuerdo que hace un tiempo atrás, yo les he contado, iglesia, el testimonio mío cuando pasé una época en mi vida que perdí todo. Yo les he contado, perdí todo. Yo les he contado que quedé como pirulino, como Pedro el Escamoso, con la única camisa, el único pantalón, literal. Y en esa época, pues yo tengo unos amigos con los que me relacionaba con ellos. Y resulta que fue pasando el tiempo, incluso uno de esos amigos que me relacionaba en ese tiempo, todos estábamos en una situación tan difícil, como decimos aquí a los países, vaciados. Y yo iba a la iglesia, me acuerdo de una iglesia que eso fue como mi clínica espiritual. Y el Señor empieza a darme promesa, me dice, este es el día en que tengo para ti. En tiempo aceptable te oí, yo doblaba mi rodilla en esa iglesia, una iglesia pequeñita en el barrio, pero Dios me habló tanto, allá me tiraba al piso en esa iglesia llorando, le decía, Dios mío, dame la oportunidad, llevaba años sin saber qué era recibir un peso, una situación muy difícil. El Señor me empieza a dar promesa, yo digo que esa fue mi clínica espiritual, ese lugar. Y empieza el Señor a hacer cosas en mi vida. El testimonio que les he contado, y empieza Dios a sacarme, me abrió una puerta, me abrió la otra, una puerta pequeña que empezó el Señor ahí a llevarme de triunfo en triunfo, y el Señor empieza a levantarme, y el Señor ya me saca de ese lodo cenagoso, de ese fango en el que me hundía, y viene el Señor y me rescata, pone mis pies sobre peña, y empieza el Señor a hacer cosas en mi vida. Y empieza el Señor a cumplir sus promesas, y el Señor viene y me da la casa que sueño, y me da el vehículo, el Señor me prospera, el Señor fiel. Y en eso me acordé de uno de esos amigos, y lo llamé para saludarlo. Hay años que no sabía de él. Un día le pegué una llamadita y le dije a saludarlo, yo estoy emocionado con el cariño, porque hacía años no sabía nada de él. Yo, hey, ¿qué será de él? Yo quiero invitarlo a la iglesia. Lo llamé con esa emoción, y ¿qué hubo? A saludarlo. Inmediatamente la respuesta que recibí fue, como usted ya es todo copete, como usted ya es copete, usted ya se le subió todo eso a la cabeza. Yo cuando lo conocí, porque era humilde, pero ahora usted como no sé qué, ya cogió esto, lo otro, tiene esto y aquello. Me empezó pero a atacar así. Yo le estaba saludando, y hace años no lo veía. Yo decía como tal vez dijera a David, venga, pero ¿usted qué le dice? Entendí lo que le estoy diciendo. Es que hay gente que no tolera ver tu avance. Entonces él quería que yo me quedara allá. En vez de alegrarse, no esperes, yo les cuento algo, no se van a sorprender, pero no espere que todo el mundo, cuando usted avanza, prospera, logra algo, no espere que todo el mundo se alegre. Va a ver que no se alegran. Esa es la naturaleza del hombre caído, de la humanidad caída. Y empezó el hombre en un discurso, no, es que usted se volvió un encopetado, un creído, usted es cuando era antes que no sé. Yo, no, hermano, pero ¿por qué dices eso? Si ni siquiera cuánto hace que no hablamos. Ya sabía que no iba por ahí a discutir, quedé callado. La Biblia dice, no respondas al necio conforme a su necedad. Qué callado. Hay gente que no va a tolerar verte crecer, verte avanzar. Y eso le estaba pasando a David. No toleraba a Saúl verlo crecer, avanzar. Ay, ese muchacho está creciendo, cogiendo fama, tumbó un gigante. Las mujeres cantaban, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y él dice, ¿cómo que le dan 10,000 y a mí 1,000? La envidia de un rey como Saúl, que se suponía que era un viejo ya maduro, serio. Y es que a veces esas actitudes vienen del que menos esperas. Del que creía ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, de ahí vienen esas actitudes muchas veces. No se sorprenda. Pero David mantiene su corazón sano. Vamos a verlo a través de este episodio. Pero vamos a la historia. Llega ese día que, aquella muchacha la empezaba a mirar por la ventanita, mirar a David, se enamoró, lo amó, quería a ese muchacho. Yo lo imagino en la casa diciendo, ay papá, ese pelado muy bonito. Ay, yo quiero ese muchacho. Y empezaba a darse a conocer de que ella estaba enamorada de ese muchacho. Tragada, como decimos acá. Y Saúl, mire la mala intención de un corazón contaminado. Dijo, buena idea. Bien. Este no va a ser rey, este no va a llegar a ser rey. Saúl no quería que él llegara a ser rey, a cumplir su destino, cuando Dios ya lo había determinado. Dios lo ungió él como rey. Y aparece el enemigo, ese enemigo que no quiere que tú llegues al destino que Dios planeó para ti. Ese enemigo ahí que sale de las sombras y va a ver cómo impide que tú llegues allá. Y dice, no, este no va a llegar a ser allá. Usted tiene un ministerio, tiene un llamado, tiene esto, tiene lo otro. Dios va a hacer contigo esto, lo otro. Ahí se aparece ese enemigo de las sombras, a ver cómo estorba ese camino a que llegues a ese destino, a ese propósito. Y buena idea,
Sí, mi hija, me parece buena idea. ¿Y sabe qué hace Saúl? Llama a sus siervos y les dice, hey, vengan. Llama a su séquito más cercano, a todos los que estaban cerca, y le dice, necesito que me hagan un favor. Permítame meterme en la historia. Muchachos, necesito que me hagan un favor. Vayan a David, díganle que yo quiero que sea mi yerno. Yo quiero que sea mi yerno. Díganle que todos lo queremos, que aquí el pueblo lo quiere, los soldados lo quieren. Vaya, díganle pues a David. ¿Por qué Saúl haría eso? Porque como la primera vez cuando Merab, la primera hija que le iba a dar, él dijo, no, señor, ¿y quién soy yo para ir a emparentar con el rey? Mira la humildad de David. Entonces diría, también me la va a rechazar. Vayan ustedes, calienten el oído, díganle, y ellos van y hacen eso. Se van todos los del séquito que él mandó y le dicen a David, David, el rey te ama mucho, el rey te quiere. ¿Y quién era Saúl? Ya estamos viendo la historia, no quería a David. Pero David, Saúl te quiere mucho, él te quiere. Y la gente te quiere. Empezaron a cantar el oído. Quiere que sea su yerno, te quiere dar a su hija, Mical. Mical está enamorada de ti, te quiere. Le empezaron a calentar el oído. Esa muchacha se está fijando en ti, quiere que sea su yerno. ¿Y sabe qué hizo David? Respondió como la primera vez. Dijo, líbrame, Señor, ¿quién soy yo? Mire que uno vio un David, por eso dice el Señor, dice un corazón conforme a su voluntad. David dice, vuelve y con la primera vez dice, pero ¿quién soy yo para ir a aparentar con el rey? Yo no tengo la dote. ¿Saben qué era la dote? ¿Recuerdan? La dote era lo que tenía que pagar el hombre en esa época bíblica y aún hoy en día en algunas culturas, cuando un muchacho se enamora de la muchacha, él tiene que llevar una dote que es un regalo, ya sea oro, plata, ganado, telas, llevar una cosa, un regalo costosito. Y ahí dice, imagínense, era la hija del rey, o sea que la dote, lo que tenía que entregar por su hija, para librar a su hija, no era cualquier bono de 10,000 pesos, era plata, no era cualquier bono para que reclamen iba a decir el nombre del almacén, y después dicen que estoy rajando el almacén, pero no era para reclamar en cualquier tienda, no era 10,000 pesos, era un bono, tenía que dar una plata, y claro, David dijo, yo no tengo la dote para dar eso, o sea, mi familia es pobre, yo cuido ganado, ovejas, ¿quién soy yo? Y fueron los muchachos estos, los borreguitos esos todos juiciositos. Saúl, ya le dijimos la razón. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo David? Contame. No, que él no. ¿Quién es él para emparentar con usted, oh rey? Y que él no tiene la dote. No, muchachos, vayan otra vez. Dígale que yo no quiero dote. No, díganle al pelado que no quiero dote. Ya tenía unos planes malévolos. ¿Qué leímos en la Biblia? Que le iba a dar su hija como qué? Como lazo, para ponerle lazo, una trampa. Iba a usar a su propia hija para hacer una trampa a ese muchacho. Y David inocente, ingenuo. No, díganle que yo no quiero dote. Díganle, vean más, díganle lo siguiente, díganle que vaya y me traiga, mate 100 filisteos y me traiga el prepucio de todos esos 100 hombres. Suena fuerte y feo, ¿no? ¿Saben qué es el prepucio? Prepucio era la parte de la piel del órgano masculino, de la parte íntima del hombre. Ese es el prepucio. Cuando hemos hablado de la circuncisión, recuerda que hemos hablado que en la iglesia de la circuncisión, que cogen con una piedra y ¡pum!, cortan esa piel de la parte íntima del caballero. Y viene lo que le pide, vaya tráigame 100 prepucios de 100 filisteos. Qué malvado intención. Y David ingenuo, sano. ¿Sabe qué estaba planeando Saúl? Muere allá, lo acaban. Si usted va y se agarra con uno, con dos, con tres en una pelea mano a mano, bravo, ¿cierto? Si a veces con uno y nos dan en la cabeza, pelear con dos, con tres, con 100, no era una cosa fácil. Y en esa época que no era con armas tecnológicas como hoy en día, era pura frente a frente, espada en mano y agarrarse. Mire la petición de este rey. Él esperaba que David muriera en esa batalla. Y esperaba también echarle a toda una nación filistea en contra de él. ¿Usted se imagina cuando él hiciera eso, cómo iban a odiar a ese muchacho David? Toda una nación odiándolo, porque no solo le mató 100 hombres, sino que les quitó el prepucio, o sea, los avergonzó, los humilló. Mire lo que estaba planeando este suegrito. Qué belleza, suegro. Y llega y se va a David ingenuo, entonces viene y le dice, no, mire, el rey dice que no necesita dote, no, simplemente ve, mata a 100 filisteos, tráele y que traiga el prepucio de ellos, así dijo el rey. Dijo, bueno,
David tenía un corazón siempre, guardaba su corazón humilde. Si eso lo pidió el rey, lo voy a hacer. El rey necesita que mate 100 filisteos, lo voy a hacer. Él obediente a su líder. Aunque él ya había sido ungido, nunca se encopetó y dijo, no, espéreme, es que yo también soy ungido. A mí también ya me llamaron rey. Yo por qué tengo que hacerle caso a este si yo también yo también tengo ministerio, yo también tengo esto. No, él dijo, si el rey lo pide, yo lo voy a hacer. Se mantiene con un corazón humilde ese muchacho. Y se va David a hacer la tarea. Y se va David a matar 100 filisteos con su equipo. Resulta que antes de que llegara la fecha que habían acordado, llega David con las 2 bolsas. Ya saben de qué. Llega David con las 2 bolsas. ¿Y sabe qué? No 100. Le dice, rey, aquí están. Lo que usted pidió. 200. Tremendo. Él le pidió 100. ¿Y este cuánto mató? 200. Otra característica de David. Iba más allá de lo que le pedían. Esa es la gente que resalta hoy en día, que sobresale. Los que hacen más de los que se le pide. Siempre resaltan más, porque van más allá. Muestran excelencia, van dando un paso adelante, van más allá. Y esos son los que resaltan. David ve que es un hombre que no solo obedecía, se mantenía humilde, sino que incluso hizo más de lo que le pidieron. Y llega y le bota y le dice, ve, aquí están 200 hombres. Saúl quedó pálido, con la boca cerrada, porque su plan no funcionó. Y es más, el plan se le volvió en contra, porque la fama de David corrió aún mucho más. La gente empezó a contarse, el rumor corrió. Usted sabe que los seres humanos por naturaleza somos chismosos. Y entonces el chisme corrió por todo lado, la noticia corrió por todo lado, todo empezó a enterarse. David le pidieron 100 hombres y este pelado mató 200. O sea que la fama antes creció. Le salió el tiro por la culata a Saúl. Escucha esta palabra que es para ti, de parte del Señor. El plano que el enemigo ha planeado en contra tuya, Dios lo va a usar para catapultarte y volarte más arriba. El plan del diablo, la estrategia del diablo que haya tramado contra ti, la va a usar para su propósito y llevarte más arriba. No hay mal ni agüero contra el pueblo de Dios, dice la Escritura. No hay mal ni agüero contra el pueblo de Dios. Y usted y yo somos pueblo de Dios. Pueden tramar a tus espaldas lo que tramen, pero Dios va a usar todo eso para ponerte antes más arriba, para ponerte más en alto, para hacerte crecer más. No se preocupe, no llore porque algunos ya no le hablan, porque los amigos o las amigas lo dejaron. Alégrese, diga, pues planeen lo que planeen, el que está conmigo va a usar eso para llevarme más arriba. Trampa que el diablo quiera ponerte a ti, la va a usar para llevarte más arriba, porque lo que él te amó, te ama, me ama, y él va a cumplir su propósito en ti y en mí. Y ahí no hay diablo que valga, no hay enemigo que valga. Llega allá y ante la fama del pelado se crece más. Dice la Biblia que Saúl lo odió. Ustedes miren por ahí, dice, lo odió más en su corazón. Todo lo que hacía para tratar de derribar a este muchacho, antes más crecía. Lo mandaba, quiso que lo mataran los filisteos y antes más creció. El plan que tenía tramado con su hija, antes más creció. Dijo, le voy a mi hija. Discúlpenme lo que voy a decir, pero él conocía a su niñita. Él conocía a su niñita, Mical. Por algo diría, ya le pongo, se la voy a dar. Le doy la muchachita para que le sea lazo. Yo creo que él sabía quién era Mical, la que más adelante lo iba a despreciar. Y él dijo, pues que se case con esa, decía lazo para él. Y todo eso, alguna cosa de esas pudo impedir que él llegara a ser el rey de Israel, lo que Dios hizo en él. No, porque Dios, el que está en ti y en mí, es más fuerte que cualquiera que quisiera atravesarse en esta tierra. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y resulta que llega y le da a la mujer, la muchacha, David cumple su propósito. Y más se creció la fama de David. Mira, cada que a ti te ataquen, se burlen de ti, se rían de ti, te critiquen, hablen mentiras, cosas que tú no dijiste, alégrese, porque Dios está con usted, porque Dios va a usar todo eso a tu favor, porque Dios te va a levantar en medio de todo eso a su favor. Y sufre el diablo, porque ve que todo lo que hace se le voltea el tiro, se le sale el tiro por la culata. No hay mal ni agüero contra el pueblo de Dios, contra ti y contra mí. Dios ha prometido bendecirte y lo va a hacer. Dios ha prometido un destino para ti y vas a llegar a ese destino. Lo vas a cumplir. Y entonces resulta, volvamos a la historia, entonces resulta que David ya está ahí, se casó con esta joven y Saúl lo odió, dice la Biblia, lo odió en su corazón. Vean cómo lo mataba, hay que matarlo, no puede llegar a ser rey, no puede llegar a ser rey. No hay cisterna, no hay cárcel, no hay Potifar, no hay Saúl, no hay quien
pueda impedir el plan de Dios en tu vida o en la mía. No lo hay, porque Dios es fiel y todopoderoso. No hay diablo que se pueda atravesar en tu destino, porque lo que Dios habló para ti es voz de Dios y pasará el cielo y la tierra, pero lo que Él dijo no pasará. Se cumplirá. Sus promesas son fieles y verdaderas. Y entonces David llega y va allá, se casó, y viene un episodio posterior a eso que llama bastante la atención. David, Saúl lo está odiando, lo odia, dice: ¿cómo lo acabo? Este tiene que morir en manos de los filisteos, este no puede llegar a ser rey. Saúl sentía esos celos, esa envidia, empezó a ponerle ataque a vida y por haber, que usted dice: pero ¿por qué me, aquí como decimos a los paisas, ¿por qué me la monta? ¿Por qué me la monta? ¿Por qué me la está montando? ¿Por qué me la montó? Si yo no le dice nada. Y se gana un enemigo David sin haber hecho nada. David hizo algo para ganarse ese enemigo. David fue, derribó a un Goliat, mató filisteos, el rey pidió matar 100 hombres, él mató 200 y le trajo ahí. ¿Qué estaba haciendo él? Respetando al rey, honrando al rey. ¿Usted y yo somos capaces de hacer eso? Mantenernos con un corazón limpio. Por eso dice la palabra: guarda tu corazón, porque él mana la vida. Él tenía razones para decir: espéreme, este tipo me tiró a matar, entonces yo me quedo quieto. No, él nunca hizo eso. Por algo David, dice la Biblia, tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Él esperó su tiempo, él supo humillarse, él supo agachar la cabeza, él supo esperar, él supo pacientemente esperar en ti, pacientemente esperar en el Señor. Y llegó el día en el que el Señor levantó, y el gran rey David que usted y yo conocemos hoy, lo que el Señor hizo en su vida. Él tenía razones para decir: es que él me tiró una lanza 2 veces, me intentó matar. Es que mire la trampa que me armó para que yo cayera con los filisteos. Es que mire todo lo que ha hecho. Él nunca, usted ve a David. ¿Sabe qué dice David todo el tiempo? Líbreme el Señor de tocar a su ungido. Es el rey. Nunca se metió ahí. Y mire, voy culminando esta historia ya con esta parte. Resulta que David, más adelante, 1 o 2 capítulos más adelante, cogió 3,000 hombres y se fue a matar a David. Supo que David estaba en el desierto. Le dijeron en qué parte estaba. Llamó 3,000 hombres guerreros de él y se fueron a matar a David. 3,000 para matar a uno. Se fueron en contra de David, a matar a David. Iban en el desierto buscando a ese muchacho. Jonatán, el hijo de Saúl, Dios puso en su corazón amor por David. Y amó a David. Y entonces él escuchó lo que su papá dijo, Saúl, y fue y lo contó a David. Dijo: David, huye, mi papá te quiere matar. Mi papá te va a matar, salió a buscarte para matarte, escapa, huye. Jonatán, ese amigo de David, una amistad muy linda que se refleja la Biblia, y él salió y le contó a David. David salió huyendo a escaparse, a esconderse en el desierto, y sale Saúl detrás de él con 3,000 hombres, y por allá en medio del desierto, en la aridez del desierto, buscando con todos sus guerreros y su lanza, lleno, su corazón cargado de odio, de venganza, rencor. Mi gente, cuando hay gente que alrededor que quiere ponerte tropiezo, zancadilla, a ver cómo, usted alégrese, porque usted sabe quién está en usted y quién está en mí. Yo sé quién está conmigo. Hay batallas que no son nuestras, las batallas son del Señor. Las batallas no son nuestras, son batallas del Señor. Y sale Saúl a encontrarse con David. Preste atención a este pedacito de la historia. Resulta que en algún momento Saúl tuvo necesidad de ir al baño, ir a hacer sus necesidades. Y entonces dijo al ejército suyo: espérenme aquí, y él se metió en una cueva, al baño. Cuando estaba ya en el baño, en la cueva, ya se imaginarán, resulta que se metió a la cueva donde estaba David. Y en la oscuridad de la cueva, eso no tenía ahí como algunas cuevas que tienen luces neón, letrero de salida, es una época en la que las cuevas eran oscuras. Se mete Saúl allá, es que espérenme acá, yo voy a ir al baño. Se metió en una cueva para ir al baño, y en donde se metió en la cueva, ahí estaba David con sus hombres. Dios se lo puso a boca de jarro, lo puso ahí. ¿Qué puede haber hecho David? Me lo entregó el Señor. Este hombre me ha perseguido, me ha atacado, me tiró 2 veces la lanza, ha hecho todo contra mí. David tenía todos los argumentos que usted y yo a veces encontramos. No, es que ella, él, yo no es ella, es él. Yo no, es él. Y sí, podemos tener razón, podemos tener toda la razón. Usted puede desquitarse y decir: me voy a desquitar, pero no, dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Él supo guardar su corazón. Y ahí mismo los hombres fueron y le dijeron: yo imagino que todo el mundo piensa por un momento en la cueva. Todos están metidos en la cueva, escondidos. Escuchan afuera el ruido de unos caballos, carros, galope, soldados. Todos los hombres con David en esa cueva escondiditos. Shh, callados. Shh.
Sabían que los venían buscando para matarlos. Ellos estaban escondidos. Total silencio en esa cueva. Todo el mundo guarda silencio. No se oye un respirar. No hay nada. El silencio es absoluto. Todo el mundo callado. Y de pronto escuchan afuera que dice Saúl: espérenme acá. Él es el rey. Espérenme aquí. Yo voy a entrar allí. Se entra Saúl y todos en silencio en esa cueva ven entrar a Saúl en esa oscuridad. Todos en silencio. Y Saúl va entrando como a la boca del león sin darse cuenta. David está allá en un rincón. Sus soldados están ahí quietos, armados hasta los dientes. Tienen espadas, lanzas. Y entra Saúl y lo tienen ahí para acabarlo. Y lo cogen en una situación tan... ¿Cómo va a pelear ahí? Lo tenía boca de jarro. Y le dicen los hombres, algunos se le acerca al oído, le dice: David, es su momento. Acábelo. Lo tienes ahí, David. Cuando vienen esos susurros al corazón de parte del enemigo, no se deje, aproveche lo suyo, coja tajada, coja ventaja. Ay, esas voces que a veces el enemigo susurra a la mente, al corazón. Desquítese, hágala que pierda el examen, hágalo que pierda, haga esto, haga aquello, desconéctele el cable, hágale tal cosa. Vienen esos susurros malignos al oído. A ver, ¿cómo? Y entonces viene la otra voz al otro oído: no, yo tengo razón, es que yo me he portado bien, yo no hice nada. Y está el susurro al oído. Imagínense en ese momento de David: rey, David, ahí está, y lo tenés ahí, párate y acabalo. ¿Y sabe qué hace David? Dice: no. Y le dijo: ustedes se quedan quietos, ninguno va a tocar al rey. Uy, qué ejemplo, ¿no? A veces decimos: Señor, yo quiero ser como David, dame un corazón conforme a tu voluntad. ¿Sabemos lo que estamos pidiendo? Así que si algo luchamos es con eso, nosotros, con nuestras emociones, ¿no? Ay, nosotros queremos desquitarnos, pelear nosotros, hacer las cosas nosotros. David todo el tiempo tenía temor de Dios. Esperó su momento. Él era el rey, había sido ungido, pero él nunca, él esperó el momento. Respetó a Saúl con todos sus errores, con todas las embarradas, que era un rey malo, vengativo, lo quería, le cogió celos. Él nunca levantó mano contra él. Por algo llegó a ser ese David con un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hizo David? Se para con total sigilo en el silencio y la oscuridad de la cueva. Saúl está totalmente inocente y haciendo lo que le tocaba hacer. Y está allá en silencio. ¿Y sabe qué hace David? Se va por detrás de él. No se oía pisar de una mosca, no se oía nada. Y se agacha David, saca su cuchillo y le corta un pedazo de tela del manto, de la parte de atrás. Se vino por detrás, le cortó un pedacito de manto y cogió esa tela y se devolvió. Y se fue a su puesto. Y dijo: no van a hacer nada, es el rey. Y es tan el corazón de David, uno aprende de la palabra de estos hombres de Dios, que se sintió mal. Dijo: no, ¿yo qué hice? Le cortarle un pedazo al manto del rey. Mire qué corazón tan diferente al de nosotros hoy, ¿no? Tengo excusas, argumentos para vengarme. No, yo tengo que... No, él dijo, hasta se sintió mal por eso. Un corazón humilde. Y hacía más de lo que le pedían. Respetaba la autoridad. Se sabía someter. Sabía esperar su tiempo. No tomaba venganza por su cuenta. Confiaba en el Señor. Por eso los salmos que dice: tú me defenderás. Tú serás mi defensa. Tú eres mi torre fuerte. Él confiaba en el Señor. Dejaba su venganza, su desquite en el Señor. No, él no iba a tomar eso en sus manos. Sale Saúl de hacer su necesidad, sale del baño, sale allá otra vez donde su ejército, y cuando sale David. Dice: rey Saúl, rey, señor mío. Yo creo que Saúl se sorprende. Lo vio salir de la misma cueva donde él acaba de entrar, del baño. Cuando lo ve salir, sale Saúl delante de todo el ejército acá, todas sus tropas adelante, 3,000 hombres. Cuando sale David de este lado le dice: Saúl, señor mío, Saúl. Saúl, señor mío. Mire cómo le dice, a pesar de que lo buscaba para matarlo, para desquitarse, para vengarse. Saúl, señor mío. Supo seguirlo respetando. Señor mío, Saúl. ¿Sabe cómo le responde Saúl a David? Hijo mío. Ay, usted diría: oiga, hay gente que sí es hipócrita, ¿no? Era esa parte y me imaginaba, es que, hijo mío, es que, Dios mío, tenemos que aprender tanto su palabra. La reacción mía cuando leí, qué hipócrita tan asolapado.
Yo lo he dicho, yo como, viste, si no le da ni pena ahora decirme así cuando me la está haciendo tantas. Yo le he reaccionado así, viste, si es mucho solapa. Y así somos nosotros, reaccionamos nosotros. Ay, está haciendo mucha hipócrita. Está bien, pero yo la voy a cantar. Se la voy a cantar, a mí no me va a quedar callado. Y tomamos la venganza en nuestras manos. Saúl, Señor mío, y saca el manto que le cortó con el cuchillo. Dice Saúl, mire, el Señor me lo entregó usted hoy en mi mano. Lo tuve allá, eso me lo puso usted, lo metió entre nosotros para acabar con usted. Pero líbreme Dios de alzar mi mano contra usted. Líbreme Dios de tocarlo. Soltó la tela y se fue. ¿Y sabe qué? La fama de David se extendió más otra vez. Imagínense la noticia por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, por TikTok, por todos lados la gente diciendo, ustedes supieran, Saúl se le metió a David en una cueva oscura donde estaba con todos sus hombres y David no lo tocó, lo respetó. Se ven, en la fama de David se extendió aún más, era más famoso, creció más su fama. Ay, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, cuando hacemos las cosas a su manera, no la nuestra. Cuando confío en el Señor, que Él es el que me pondrá en alto, que Él es el que me levantará, que Él se encargará. Todo el tiempo tenemos que lidiar con actitudes así. Hace poco tuve que lidiar con una actitud de alguien que me pareció extraña su actitud, porque igual como David, yo noté como su actitud toda extraña conmigo y yo aprendí. Bueno, no peleo contra esas actitudes. Hago mi camino a un lado y sigo. Lo tuve en su mano y no lo vengo. Ese día Saúl dijo, hoy entiendo que tú vas a llegar a ser el rey y no puedo hacer nada contra eso. Tú serás el rey de Israel. Ese día él entendió que Dios estaba con ese muchacho, que él no podía hacer nada, no podía pelear, porque vio que la mano de Dios estaba con ese joven. Sintió vergüenza, dijo, usted me pudo haber matado y no lo hizo, qué pena. Y yo, él buscándolo para matarlo, y él lo tuvo en la mano y no lo perdonó, no lo mató. Usted y yo somos capaces de hacer eso. Cuando yo tengo que la capacidad de perdonar, pero no perdonamos. Ay, no, es que me la hizo. No, yo lo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero tal y pascual. No. Saúl sale a matarlo y David en vez de eso te lo perdona. Ni siquiera se defendió, lo perdonó. Sin ni siquiera Saúl pedirle perdón. Saúl no lo estaba buscando para pedirle perdón. Saúl no lo estaba buscando para decirle, David, perdóname. No, lo buscaba para acabar con él y aún así David lo sigue perdonando. Le dice, no, líbreme Dios de tocarlo a usted. Y mire cómo Dios levanta a David. Dijo, no, contra usted no puede hacer nada, usted es el rey. Usted va a ser rey de Israel. Le pido un favor, una cosa, le dijo. Cuando usted llegue a ser rey, por favor, no acabe con mi descendencia. No me quite mi gente, no termine con mi descendencia. Obviamente David no iba a hacer eso. Si no lo tocó a él, no iba a tocar contra la familia de él. Ay, mis amados, hay un versículo en la palabra que dice que Él es el que nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temeré mal nocturno, ni saeta que vuele de noche, ni pestilencia que ande en el día, porque Él me librará. Ese era David, ese era un salmista que confiaba en el Señor. Señor, están levantados contra mí, me critican, se burlan, me atacan, me hacen bullying. Señor, no tienen razón, no hay argumentos, pero tú eres mi defensa, pero tú eres mi Señor, pero tú eres quien me levanta. Y el mismo Señor te va a levantar en medio de los mismos que te criticaban y te juzgaban. Y el mismo Señor viene y te pone mesa delante de ellos, para que todos queden sorprendidos viendo que Dios está contigo. Dios es el que te levanta. Y usted va a poder decir que Él es mi defensa, mi fortaleza. Ay, mis amados, aprendamos hoy, vámonos con esta enseñanza hoy. Aprendamos a depender del Señor. No hay lazo, no hay trampa, no hay diablo, no hay Saúl, no hay cisterna, no hay Potifar, no hay cárcel, no hay. Cuando Dios determinó algo para ti, lo determinó en tu vida, para ti, para mí. Eso Él lo va a hacer y no hay diablo que se pueda atravesar e impedir eso. No lo hay. Porque mayor es el que está en ti y en mí que el que está en el mundo. Se han criticado, han burlado, han hablado. Que hablen. Yo sé quién es mi Dios. Él me defenderá. Él me pondrá en alto. David supo esperar ese momento. Y cada trampa que le ponía a Saúl le daba más fama.
El primer obstáculo, el enemigo que se presentó, un gigante como Goliat, le dio fama. Los problemas que a veces se enfrentan, las situaciones que estás enfrentando, las adversidades que enfrentas, son para catapultarte a algo mayor, para llevarte a algo mayor. Gocémonos en ese momento. Yo le Señor, gracias, porque ahora lo que un día lloré y sufrí en esa clínica, hoy es mi testimonio que le puedo contar a muchos. Dios usa cada situación para llevarte más arriba, para llevarte, catapultarte más allá, más lejos. Gocémonos en el Señor. Algunos dirán, pero Señor, ¿usted por qué no me libró antes de caer en eso? Ay, el pastor, es que yo caigo en esas situaciones y llorar al Señor que no entrara a esa situación. Es que Él, nuestro Dios, puede librarte antes, puede librarte durante y puede librarte después. Él pudo haber impedido que los amigos de Daniel entraran al horno de fuego. Él pudo haberlo librado antes. Él pudo haber librado a Daniel antes de que entrara al foso de los leones. Antes de que entrara esa fosa, Él pudo haberlo librado antes, haber matado a esos leones, haber amanecido raquíticos, secos en los puros huesos. Pero Dios quería librarlo ahí en esa situación. Dios quiere librarte ahí en esa situación. Cuando se ha levantado contra ti, cuando todo parece apretado, ahí Dios se quiere glorificar, ahí. No antes, no después, ahí se quiere glorificar al Señor. Allá dentro del foso de los leones y el Señor dio ese testimonio. En el horno de fuego, ahí lo salvó. En la cisterna, ahí estaba Dios con José. En la casa de Potifar, ahí estaba Dios con José. En la cárcel, ahí estaba Dios con José. En los filisteos, allá matando esa espada con 100 filisteos peleando por su vida, ahí estaba el Señor con David. Frente a ese gigante que todo el mundo se echó para atrás, lo dejaron solo, la pelea le tocó a él solito porque nadie lo apoyó, él estaba solo en esa situación, ahí lo libró el Señor. En esa soledad, en eso que estés pasando, ahí Dios se quiere glorificar. Confiemos en el Señor. Él es el que nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas tú y yo estaremos seguros, seguros. Vamos a orar, vamos a acompañarme allí en el momento, por favor, y vamos a orar, a decirle al Señor que nos enseña a confiar en Él. Necesitamos aprender a confiar en Dios, a confiar en el Señor, a descansar en Él, a poner nuestra esperanza en Él. Tal vez alguno aquí se siente, esta palabra fue para usted y siente que ha estado atravesando momentos así, que la gente se ha vuelto en tu contra, críticas, ataques, burlas, chismes, palabras malintencionadas, pero tú y yo confiaremos en Jehová. Tú y yo confiamos en el Dios de nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Que sea este momento para que usted le entregue al Señor cada situación. Dígale, Señor, mira cómo se han levantado contra mí. Mira cómo hablan de mí. Mira cómo murmuran contra mí. Mira cómo, Señor, hablan de mí a mis espaldas. Mira, Señor, cómo se ha levantado esto contra mí. Hoy lo invito, iglesia, a que lleven esa situación al Señor. Dígale, Señor, pero tú eres mi defensa. Señor, pero tú me salvarás. Tú me defenderás. Tú me pondrás en alto. Tú lo harás, Señor. Los invito, iglesia, a que hoy pongan la cruz todas esas situaciones que tal vez ha pasado, esté pasando. Dígale, Señor, yo traigo todo esto a la cruz. En estos días me dolió una actitud de alguien, de un amigo, una persona. Me dolió una actitud. Recuerdo que fui a la cruz y le dije, Jesús, yo pongo este sentimiento en la cruz. Yo no voy a dejar que ese sentimiento contamine mi corazón. Ni la rabia, ni el odio, ni la venganza, No. Yo llevé ese sentimiento a la cruz. Le dije, Señor, pongo este sentimiento en la cruz. Gracias te doy por ese momento. Gracias por esa persona. Es tan débil como yo, con tantos errores como yo. La perdono, perdona a esa persona. Perdona a esa persona y perdónalo tú también, mi Señor. Perdóname. Aprendamos a llevar esos sentimientos, esas situaciones al Señor. David aprendió eso y nos lo enseña. En cada situación, Saúl se volvió un acérrimo enemigo, celos, envidia, pero David nunca dejó que su corazón se desviara. Mantuvo su confianza en Jehová. Dígale, Señor, yo pongo delante de ti esto.
Tal vez hay algo que tienes que poner delante del Señor hoy. Yo, el Señor, lo pongo delante de ti. Ese sentimiento a veces de rabia, de odio, de rencor, ira, rencilla. Dígale, Señor, yo suelto este sentimiento y lo pongo en la cruz. Mantengamos nuestro corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, decía el salmista. Dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, limpio de rencor, de rencillas, de pleitos, de contiendas, de envidias, de disensiones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dígale, Señor. Líbrame, Señor, en mi corazón de todo sentimiento, intención que no venga de ti. Líbrame, Jehová. Guarda mi corazón en ti, Señor. Dígale, Señor, escóndeme en el hueco de tu mano. Guarda mi corazón, mis emociones en el hueco de tu mano. Oh, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo, porque tú sí que nos enseñaste a amar, a perdonar, a confiar en ti, a perdonar. Señor, gracias. Yo los quiero invitar, iglesia, que hoy vamos a orar y vamos a orar al Padre, que todo lazo, toda trampa, todo ataque que el enemigo a una persona o alguien haya querido hacer contra nosotros, vamos a cancelar hoy en el nombre de Jesús. Los invito a ponerse en pie y vamos a orar, porque hoy se cancela todo lazo del diablo. En el nombre de Jesús se rompe hoy. Saúl quiso ponerle el lazo a David, pero fue un lazo que no funcionó, como no funcionará en tu vida ni en la mía. No hay lazo, iglesia, no hay lazo, no hay trampa, no hay diablo que se pueda atravesar a impedir lo que Dios ha determinado para ti. Y lo que Él determinó para ti fue vida eterna, salvación. Sus planes son más altos que los tuyos, dice el Señor. Mis planes son más altos que los tuyos. Mis pensamientos son de bien y no de mal, de paz, dice el Señor, de bendición, para prosperarlos. Ese es el plan de Dios y no hay diablo que pueda impedir eso. En el nombre de Jesús, los invito a hacer esta oración conmigo, si la quiere hacer, para anular todo lazo, toda trampa del diablo en el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús, voy contra toda trampa del enemigo. Voy contra todo lazo, toda artimaña del diablo que haya querido levantar contra mi vida, contra mi familia, contra mi llamado, contra el ministerio. En el nombre de Jesús, se rompe, se cae, fracasa. En el nombre de Jesús, se vuelve el baldón contra el diablo. Hoy se vuelve el baldón contra mi enemigo. En el nombre de Jesús, no hay plan ni agüero en mi contra. En el nombre de Jesús, ato y encadeno toda obra del diablo. Se han confundido sus planes. Se han confundido sus planes. Se confundan los planes del enemigo. En el nombre de Jesús. Y se vuelva el baldón contra él. En el nombre de Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, soy libre. No hay mal contra mí. No hay plan que venga a obstaculizar, a estorbar mi vida. Se cae en el nombre de Jesús. Se cae. Fracasa en el nombre de Jesús. Se pudre toda obra del diablo. Se pudre toda maldición. Se seca la maldición en el nombre de Jesús. Somos libres. Soy libre, dígale, soy libre porque la sangre de Cristo me hizo libre, porque en la cruz del Calvario me hizo libre. Esa es la verdad, esa es mi verdad, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, porque te hiciste maldición para librarme de la maldición, porque me hiciste libre en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, aleluya. Gloria a Dios. Dame un aplauso a nuestro Señor amado. Gracias, Señor amado. Bendiciones, gracias por acompañarnos ahí hasta el final. Te dejamos los datos de contactarnos aquí en la caja de comentarios. Dios te continúe bendiciendo.